Dije al inicio, primer libro de Samuel, capítulo 17, si usted pues lo tiene ahí a mano, yo quiero invitarle para que lea conmigo la poderosa e infalible palabra de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús vamos a leer a la altura del versículo 40 en adelante. Así es que si usted tiene su Biblia ahí a mano, yo le invito para que lea conmigo. Si no la tiene, permítase el privilegio y permítaselo más adelante de buscar en su casita esta cita bíblica y leerla completita. Léase el capítulo completito en la comodidad de su casita para que extraiga lo que el Señor nos quiere enseñar de manera completa. Yo voy a remitirme del versículo 40 en adelante. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y usted diga conmigo, amén. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y era rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, escúchame bien, filisteo incircunciso. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él te entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Damos gracias a Dios por esta su gloriosa palabra, que es buena, es relevante, nada la reemplaza, es palabra de vida que trae salvación, sanidad, vida eterna, salud, aleluya, paz, alegría, gozo, contentamiento, y sobre todo trae la fuerza que necesitamos día a día para seguir hacia adelante. En este día, hermanos, yo quiero hablar acerca de una historia de fe. Saludos a los hermanos que nos siguen a través de Misionera Mirín. Estamos en vivo allí. Y también a los hermanos que están a través de YouTube. Allí también estamos. Que el Señor les bendiga de una manera especial, como Él y nada más Él sabe hacerlo, para la gloria y honra de su nombre. Quiero hablar de una historia de fe. Siempre digo que si los grandes héroes de la Biblia, los grandes hombres de Dios, hubiesen reaccionado, hubiesen actuado de un modo distinto al que actuaron, quizás el final de cada historia bíblica sería absolutamente diferente, completamente diferente. Sin embargo, pienso que cuando el Señor ha permitido
que el final de cada historia, de cada personaje bíblico, sea escrito exactamente así como ha acontecido, es porque el Dios eterno al cual nosotros le servimos, pues sabe que cada historia, con sus detalles, con sus pormenores, con sus altas, con sus bajas, con sus esquinitas que a veces nosotros no vamos a entender, el Señor permitió que se escriba así porque Él sabe y Él entiende que de algún modo es de bendición para todos y cada uno de nosotros. Hay una alabanza hermosa que canta nuestra queridísima hermana Olga Nova, que se llama Hasta el día de hoy. Esta alabanza dice: de no haber estado tú, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí sin tu ayuda? ¿Qué sería de mí sin tu socorro? En otras palabras, porque en todo tiempo, mis hermanos, los que buscan nuestras vidas para destruirla, aquellos que de un modo u otro están unidos, llámense los enemigos, los contrarios, los angustiadores, los que buscan nuestra carne para comérsela y el modo de destruir nuestras almas, siempre están trabajando. Déjeme decirle que aunque a veces nosotros somos un poquito quedados y somos un poquito hasta vagos, podemos decir, no así el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está constantemente trabajando y un trabajo arduo, bien equipado, por si usted no lo sabía. Hace unos 18 años, más o menos, yo escuché a una persona que quiero muchísimo. Saludos, pastor, a Carlos Pichardo de ASA, allá en Estados Unidos. Bendiciones a usted y a Miropi. Lo escuché predicar en mi iglesia, desde donde él nació y se crió, un mensaje. Y él decía que Satanás se acuesta, y sus demonios se acuestan, durante 30 años en el techo de su casa, a mirarle a usted salir, entrar a usted como cristiano, como creyente, a mirarle a usted en devoción a Dios, en regocijo, cómo usted pues se desenvuelve, cómo usted camina, cómo usted se dedica a servir al Señor, y que Satanás no tiene ninguna prisa. Él ahí se acuesta tranquilito, o aposta un demonio ahí arriba, y este se mantiene vigilante, porque según describe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, donde se nos dice de qué modo nosotros debemos estar preparados, porque en las regiones celestes habitan a los principados, los gobernadores, a las potestades de las tinieblas de este siglo. Y ellos están, óigame bien, tienen un diseño bien preparado por su maestro, por su jefe. Si de algo sabe Satanás, hermano, es de orden. Él fue creado donde realmente hay mucho orden. Hay mucho orden. Él fue formado donde hay mucho orden. Entonces, él no tiene ninguna prisa, bendito el Señor. Él se mantiene tranquilito, mirando a ver en qué momento usted y yo nos ponemos en una pendiente, de modo que nos puede empujar con violencia para que caigamos. Exactamente esto pasó con esta historia de fe del primer libro de Samuel, el hijo de Ana, aquella mujer a quien Penina martirizaba y molestaba, pues no había podido darle un hijo al hombre a quien amaba. Y se fue al templo del Señor, y el Señor le dio ese regalito llamado Samuel. Él recopila esta historia que en un momento determinado vive la nación judía, bajo el liderazgo, el mandato del rey Saúl, un rey que no fue puesto porque a Dios le plació, porque Dios quería, sino porque el pueblo había decidido que no fuera Dios quien le gobernara. Dios quería, por supuesto, que ellos se convirtieran en su más especial tesoro y ser Él directamente quien les gobernara.
Pero ellos pidieron al rey, a Samuel, y Jehová por supuesto contestó, respondió. La Biblia dice que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Por eso a veces usted ve que hay pueblos que están bajo el yugo de una tiranía, de una esclavitud. Es porque los pueblos se mantienen esclavos. Y esta nación no fue la excepción. Pues todos los hombres de Dios, todas las mujeres de Dios, a través de los años, a través de las edades, a través de las dispensaciones, a través de los tiempos, bendito el Señor, todos hemos vivido una historia parecida. Todos. Pues todos estamos en este estuche que se llama carne, que es el que contiene esa partecita que es relevante, que es meritoria, que tiene carácter eterno, que aunque hay algunas sectas y religiones por ahí que dicen y enseñan que cuando el hombre muere, desde que el alma es exterminada por el fuego, allí termina su sufrimiento. No entiendo entonces cómo el alma puede de manera eterna gozar de los privilegios que tenemos en Dios. Me parece que hay una equivocación, pero ese no es el tema. Quiero hablar de este hombre que se paró en la línea de batalla, enfrentando y avergonzando al ejército del Señor. Era un clima absolutamente difícil para la nación israelita y muy especialmente para su ejército. Estaba siendo puesto en vergüenza por el filisteo y por su grupo, por su ejército también. Se encontraban a punto de enfrentarse a estos, quienes tenían en sus filas a uno de los guerreros más temido de aquel entonces, un gigante llamado Goliat, que pienso que espiritualmente sigue representado a través de los demonios cuando quieren enfrentar, avergonzar, poner en poco, señalar, poner el dedo en la llaga. Aleluya, que a veces Dios quiere cicatrizar en nuestras vidas, pero que este gigante se levanta para tratar de avergonzarnos como pueblo del Señor. Los hermanos de David, por supuesto, pertenecían a ese ejército que se encontraba a punto de batallar contra los filisteos. El padre de David le pide a este que le lleve comida a sus hermanos y de paso investigara, averiguara si sus hermanos estaban bien. David llega al campamento en donde se encontraban frente a frente los dos ejércitos listos para la batalla, y en ese momento aparece entre las filas de los filisteos este gigante que a cualquiera hubiese atemorizado con su tamañazo. Óigame, porque no era tan fácil, quien desafiaba a todo el ejército israelí, que la única reacción que tenían hasta ese momento, incluyendo al rey, era una reacción de temor. Era una reacción de miedo. Estaban temblando, porque allí estaba aquel temido gigante que se paraba para avergonzar el ejército de Israel. La Biblia dice textualmente en el versículo 24 hasta el 26 que cuando estos vieron a Goliat, en la traducción actual de la Biblia dice, cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo, y no solo les dio miedo, sino que huyeron. Y David le preguntó a los que estaban cerca de allí, ¿y quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Fíjese que David no dice al ejército de Saúl, aunque era el ejército de Saúl. David no dice
al ejército de Israel, aunque era el ejército de Israel, sino que se va un poquito más lejos. Se adentra un poquito más, aleluya, al mundo espiritual. Y comienza a mirar desde la perspectiva del orden, óigame bien, espiritual, desde la perspectiva del orden sagrado. Y no mira desde la perspectiva que miró o que miraban los que estaban al frente en la línea de batalla. No, señor. No, señor. Miró desde el punto de vista al que él estaba acostumbrado, desde el punto de vista del Señor. Y dice, oiga, pero ¿quién es este incircunciso que se atreve a venir, ay papá, para desafiar al ejército o a los ejércitos de Dios? David se enojó. Se enojó al escuchar el desafío de Goliat. Y no evaluó, escúcheme bien, la victoria en base a fuerza humana. No, señor. No evaluó su victoria en base a capacidad, en base a tamaño, en base, óigame bien, a lo que representaba Goliat y su ejército de los filisteos, sino que todo lo resumió en el respaldo de Dios, que es quien nos da victoria. Cuando los gigantes vienen, se acercan para destruirnos, se juntan, se unen. Bendito el nombre del Señor. Y llevan a un David dispuesto a enfrentarse al gigante que estaba desafiando delante del ejército. Lo llevan al rey Saúl. Cuando lo vio, le menospreció, le tuvo en poco, por su juventud, por su inexperiencia. Sin embargo, la sorpresa que se llevó Saúl fue extraordinaria y hoy por hoy está plasmada en las grandes victorias de un hombre que más de una vez, aleluya, le falló al Señor, que le gustaban las mujeres ajenas, que mandaba matar los maridos de las mujeres que él quería tener para quedarse con ellas. Esto hizo David en un momento determinado. Planeó con alevosía cómo matar el esposo de una mujer con la que ya se había acostado para quedarse con ella. Más adelante, después de haber tenido esta gran victoria, porque si en algo, óigame bien, los principados y las potestades de las tinieblas son especialistas, es en acechar en las esquinas para ver de qué modo pueden tumbar, empujar, hacer caer al hombre y a la mujer de Dios para avergonzarlos de manera pública. Y allí llevaron a David frente al rey, frente a Saúl, y este lo menospreció. Sin embargo, David le contestó de una manera, me parece ver a Saúl. Bueno, en la traducción del lenguaje actual de la Biblia, ella dice, pero Saúl le dijo, tú no vas a poder matarlo. Tú eres todavía muy jovencito. Y él ha sido un guerrero toda su vida. Es un hombre experimentado. Está lleno de mañas. Sabe cómo hacer. Y David le respondió, mira, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Pero si un león de eso, óyeme bien, si un león de esos que están por ahí, o un oso, vienen para llevarse alguna de las ovejas de mi padre, yo los persigo.
Y no solo los persigo, yo los hiero. Y les quito del hocico a las ovejas de mi padre. Se las quito del hocico, como dicen allá en mi campo. Y si el león o el oso se me echan encima, entonces yo los golpeo. Y no solo los golpeo, sino que los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo incircunciso, que ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo, y vuelve y se lo recalca. Porque esta es una batalla, hermanos, de declaración contra declaración. Aleluya. Si tú declaras derrota, vas a tener derrota. Si declaras muerte, vas a tener muerte. Si declaras división, vas a tener división. Bendito el nombre del Señor. Por eso yo siempre les digo a ustedes, y ustedes lo saben, cuando alguien me dice, ay, mi sierva, yo le digo, Dios le bendiga, no soy su sierva, soy sierva del Señor. Porque cuando alguien te dice, mi siervo, te está sometiendo. Era exactamente lo que hacía Goliat con el ejército de Saúl físicamente, con el ejército de Israel. Le decía, ustedes, aleluya, son siervos de Saúl. Y si Saúl no me puede enfrentar a mí, ¿quiénes son ustedes para enfrentarme? Y esto fue exactamente lo que David vio. No lo enfrentó por el tamaño. No midió la victoria por el tamaño. Aleluya. No midió la victoria por la destreza, ni por lo experimentado de Goliat. No, señor. Midió la victoria por lo que él conocía de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y cuando lo enfrenta face to face, cara a cara, en un tú a tú sobrenatural, Goliat le dice, mira, y es que yo soy perro para que tú vengas a mí con espada y lanza y jabalina. Y yo siempre pienso, era algo más que un perro, Goliat. Porque tenía características descritas que lo hacían como un perro. Rabioso, enojado, guapo. O sea, es como, yo soy el campeón. Felicidades, campeón. Felicidades, campeón. Pero te encontraste con alguien que, en otras palabras, no te dijo perro, pero te trató como tal. Y hay situaciones, hermanos, dificultades, momentos, actitudes en nuestras vidas que van a definir nuestra victoria. No conforme a lo que vemos, sino conforme a lo que creemos, en quien confiamos, de quien no pegamos, de quien hablamos, aleluya, de quien seguimos, a quien seguimos, por quien caminamos, quien nos mantiene de pie. Bendito el Señor. Me llama mucho la atención que la confianza de David nunca estuvo en su capacidad. Jamás. Nunca estuvo en su tamaño. Nunca estuvo en su fuerza, en su inteligencia, en su habilidad para la guerra. David no era guerrero. Colocó absolutamente su confianza en el Señor. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga bien. Porque cuando ponemos nuestra confianza en nuestra fuerza, en nuestro tamaño, en lo que hemos logrado, en lo que somos, ignorando y olvidando que si somos algo es porque Dios está en nosotros, entonces somos los más miserables de todos los hombres y todas las mujeres que pisamos la faz de la tierra. Por lo que de manera obligatoria tendríamos que preguntarnos, ¿cómo medimos nuestra capacidad de derrotar las adversidades, los gigantes, los malignos, los angustiadores que se nos presentan en la vida?
¿De qué modo estamos escribiendo nuestra historia de fe? ¿De qué modo estamos llenando la página en blanco de nuestras vidas? ¿Apostando a la derrota de los demás? ¿Compartiendo y gozando la derrota de los demás? ¿Es así como estamos escribiendo nuestra historia de fe? ¿Medimos nuestra victoria en base a nuestra capacidad, a nuestros recursos, a nuestras habilidades, a nuestra inteligencia o en base a qué? Bendito el Señor. ¿En base a qué la medimos, hermanos? Oh, gloria al nombre de Jesús. A veces, cuando los gigantes aparecen en nuestras vidas, meditamos y nos atormentamos y nos amedrentamos y comenzamos a pensar que es imposible que derrotemos a tal o a cual gigante. Entiéndase, mentira, fanatismo, envidia, pasiones desordenadas, entre odios, rencores, disensiones, enemistades, pleitos, celos, chismes, contiendas. Olvidamos que toda capacidad que podamos tener proviene de Dios. Que si estamos hoy en pie es porque Dios nos ha sostenido. Él que es el autor de todo. Y que nosotros lo que somos es simples instrumentos para que Él nos pueda usar y glorificar su maravilloso y glorioso nombre. David entendió muy bien esto. Y por eso cuando Saúl quiso ponerle su armadura de guerra, se la quitó. Hay quien quiere pelear con una armadura ajena, ignorando que hay armaduras que a usted le quedan grandes, que a mí me quedan grandes, que hay una armadura hecha a sus propias medidas, que es con la que usted y yo tenemos que pelear. Un raso no puede pelear con la armadura de un general. Y David, como su confianza no estaba puesta en las armaduras de Saúl, que de nada le sirvieron, óigame bien, se enfrentó y se paró tal y como él era delante de Goliat. Esa armadura era sumamente pesada y él no podría usarla. Y a mí esto me lleva a pensar que David no dudó ni por un instante en la victoria de Dios sobre aquel que desafiaba inmisericordiamente y respetuosamente a los ejércitos de Dios. Ahora usted sabe lo que sí es difícil. Cuando somos entre nosotros mismos que nos desafiamos. Cuando dentro de nosotros mismos, aleluya, servimos de piedras de tropezadero, de uno para con los otros. Cuando este no es el llamado que se hace a nuestras vidas. Lo que David hizo fue dar pasos de fe. Cada paso que dio hacia ese gigante era un paso de fe y de absoluta confianza en el Dios que todo lo puede. Y no dudó ni un segundito
en lo que iba a ocurrir. Y se burló el gigante. Se burló. Goliat se burló de David. La Biblia dice que Goliat se acercó a David, aunque su ayudante siempre iba delante de él. Y cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, pero hermosa, lo consideró muy poca cosa. Y la Biblia dice que lo maldijo, óigame bien, por sus dioses. Hay mucha gente maldiciente. Y entiéndase maldiciente, no en el aspecto de decir malas palabras, sino en el aspecto de decir mal de los demás. Que no les importa prestarle su bocota, su hocicote al diablo, óigame bien, para hablar todo lo que le parece. De manera inmisericordia, de manera irrespetuosa, de manera soez, para destruir. Y usted se queda como, bueno, ¿y entonces qué fue lo que pasó? Son igual que Goliat. Maldicen, dicen mal, hablan mal de Dios y de sus santos también, de las potestades superiores, aleluya, ignorando que el que hizo el oído, oye, que el que hizo la boca, habla, que el que hizo las manos, el brazo no se le ha cortado. Vaya con el niño bonito, dice la traducción del lenguaje actual de la Biblia. Vaya con el niño bonito. ¿Vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro? Ven acá que te voy a matar. Y con tu carne, oiga qué bocota más grande tenía este tipo. Y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Intimidantes las palabras de Goliat. Pero esto no hizo más que fortalecer la fe de David, quien le contraatacó, no con piedra ni con palo, ni con espada, le contraatacó con la palabra. Déjeme decirle que la historia nuestra de fe se escribe es con palabra. Capítulo 4 del Evangelio del Doctor Lucas. Como quiera que usted lo ponga, la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y tuvo hambre. 40 días estuvo allí. Y por supuesto apareció el inventador. El que se le mete adentro a cualquiera. ¿Cómo apareció? No sé. Pero apareció allí. Y le dijo, mira, tú eres hijo de Dios. Di a esta piedra que se conviertan en pan. Dile que se conviertan en pan. Y Jesús, que conocía bien al diablo, conoce bien al diablo, y conoce también muy bien el valor de las palabras, le dijo, mira, no solo de pan vive el hombre. Cualquier palabra que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Hay un momento de callar, porque la misma Biblia enseña que con el necio no se discute. A los necios lo mata su propia necedad. El simple ve el mal y se aparta. El avisado ve el mal y se aparta. El simple sigue de largo y recibe el daño. Y aquí aparece David en el contraataque. ¿Ah? La Biblia dice que corrió hacia la línea de batalla. Y le dijo, mira, yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú, atrevido, contumaz, rebelde, incircunciso, te has atrevido a desafiar. Y hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, aleluya. Y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Hoy mismo yo voy a alimentar a esos mismos buitres y a esas mismas bestias salvajes y a los cadáveres de los soldados de tu ejército. Óyeme bien, lo voy a alimentar con ustedes. Voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de ustedes. Vino el contraataque. Y todo el mundo sabrá, aleluya, que hay Dios en Israel. Y todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Porque Dios nos dará victoria sobre ustedes. Y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita ni espada, ni necesita flechas, ni necesita ayuda. Pues Dios se basta él solito. Aleluya. Aleluya. Cuando yo leo esta declaración de fe, esta historia de fe, mi alma, hermanos, se llena de gozo, de alegría, de regocijo. Porque era un discurso lleno de fe. Eran palabras llenas de confianza en Dios, en lo que era capaz de hacer a través de su vida. Si examinamos cada frase que él dijo, todo tiene que ver con lo que Dios haría. No con lo que David era capaz de hacer por sus buenas habilidades. Porque él ni siquiera era un guerrero. Era un muchacho. Y dieron paso a esta batalla. Por un lado, guerreros con experiencia y con un tamaño fuera de lo normal, porque eran bien grandes. Contra un joven que lo único que tenía era de su parte, era su fe en Dios, que no lo dejaría. Y entonces ocurrió exactamente lo que quedó para la historia. La Biblia dice que cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y sacó una piedra que tenía su nombre, tenía el nombre de Goliat y el lugar exacto donde le iba a dar. Déjame decirte que para cada gigante en tu vida, Dios tiene una piedra con su nombre. Para cada batalla de tu vida, aleluya, Dios tiene una salida. Para cada dificultad en tu vida, Dios tiene una victoria. Y David ni perdió ni ganó. Sacó una piedra, disparó una honda y se la pegó en plena cara al filisteo, ahí en tu carota fea. Me hubiera gustado que lo hubiese dado entre la boca, pero quizás no hubiese hecho lo que hizo para que se callara su bocota. Y ni perdió ni ganó. Le quitó su propia espada. Óigame bien. Le quitó su propia espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Y así fue como sin lanza y sin espada venció al filisteo. Lo mató con una honda y con una simple piedra que tenía su nombre. Entonces aquel ejército superpoderoso que afligía y que avergonzaba al ejército de Dios y que lo hacía correr, le tocó a ellos correr. La historia de David y de Goliat ha pasado de generación a generación, pero más allá de una historia de valentía, yo la podría catalogar como una historia de fe. Porque se necesita fe para creer que Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, aun cuando el panorama parece absolutamente contrario. Aun cuando el panorama, óigame, nos atrinchera. Cuando aparecen el enemigo y todos los contrarios para avergonzarnos.
David no se midió en capacidad, no se midió en valentía, no se midió en destreza o en inteligencia. Todo lo hizo a un lado y sacó su mejor arma, la fe. Esa arma que nos puede ayudar a conquistar lo inconquistable, a derrotar lo inderrotable, a hacer que una montaña se pueda mover de un lado hacia el otro. Esa fe que habla la Biblia y que está al alcance de todos nosotros, porque todo es posible si podemos creer. Aún en medio del dolor, aún en medio del miedo, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la desesperanza, aunque todo parezca que da miedo, aunque todo parezca contrario, cuando depositamos nuestra fe y confianza en Dios, no en lo que hacemos, sino en Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, no hay duda de que Él hará cosas maravillosas. Porque Dios, hermano, usted que me está mirando y que me está escuchando, honra siempre la fe de aquellos que creemos. Dios va a honrar su fe, aunque muchos le hayan avergonzado. Dios va a honrar su fe, aunque hoy parezca que nada es posible, que usted no va a salir a flote. Hoy le invito a comenzar a creer que Dios hará lo que usted y lo que otros no pueden hacer. Dios quiere que confiemos menos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestra destreza. Cuando esto pase, hermanos, vamos a comenzar a ver cosas asombrosas en nuestra vida. Y esos gigantes que nos atemorizan, que nos aterrorizan, van a caer rendidos. Por lo que yo le invito a usted hoy a escribir y a vivir su propia historia de fe.